¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos. Gracias por acompañarnos en estas audiciones de su programa Diálogo Bíblico. Ha sido interesante ir repasando algunos conceptos que Dios ha transmitido humanamente para que los tengamos. Pero fíjense que hay una expresión acá que dice nuestra guía de estudio: Dios es apasionado y compasivo. ¿Qué es una persona apasionada? Es una persona sensible, es una persona que está de acuerdo, vamos a decir así, misericordioso, piadoso. Tiene varias características o varias palabras que son de alguna manera similares. Y Dios necesita ser apasionado, necesita ser compasivo, si Él sabe el principio y el final. Bueno, algunos de estos conceptos vamos a conversar durante esta semana. Bienvenido, Pastor Celis, nuevamente a esta audición. Muchas gracias, hermano Raúl, por la oportunidad de poder acompañar Diálogo Bíblico aquí en Radio Nuevo Tiempo. Le agradezco porque nos está apoyando, ¿no es cierto?, en este programa que lo hemos mantenido por muchos años, en realidad, en la radio. Bueno, eso de ser apasionado, yo no sé si te has encontrado con alguien que es apasionado. Dice, oye, que soy apasionado, ¿qué significa? Interesante la pregunta porque a veces nosotros, como que pareciera que ser apasionado no siempre tiene connotaciones positivas, ¿no? Uh-huh. Es más, como que pareciera que la gente mayor, especialmente la gente más antigua, tomara como el expresar muchas emociones, porque ser apasionado significa eso, ¿no es cierto? Expresar pasión, más emoción finalmente, ¿no? Entonces, como que expresar mucha emoción es un signo de debilidad, ¿no? Esto que nos criaron nuestros padres, nuestros abuelos, que los hombres no lloran, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, pareciera que no fuese algo positivo el dejarse llevar por las emociones, dejarse llevar por las pasiones, por así decirlo, por los sentimientos. Entonces, ese decir que Dios es apasionado puede tener esa connotación un tanto negativa. De hecho, por muchos siglos la teología cristiana habló de la impasibilidad de Dios. ¿Qué significa? Que Dios no puede tener pasiones, no puede tener emociones, sentimientos. Y esto es lo interesante de la lección de esta semana, que nos enfatiza y que nos muestra que a lo largo de la Biblia Dios se muestra como un Dios apasionado, un Dios que manifiesta y que tiene emociones, sentimientos. Por supuesto, no como nosotros que somos llevados por las emociones y los sentimientos de manera a veces equivocada, sino emociones, sentimientos bien encaminados. Y eso nos lleva al cuarto elemento que nos ha estado mostrando el autor respecto al carácter de Dios. Nos habló primero que el amor de Dios es voluntario, después nos habló que el amor de Dios es pactual, ¿cierto? Que involucra una relación en la cual hay ciertas condiciones. Nos habló la semana pasada que el amor de Dios es evaluativo, que Él se complace o no en relación a nuestra respuesta. Y llega al cuarto elemento, en donde dice que el amor de Dios es emocional. Dios tiene emociones, Dios tiene pasiones. Y por supuesto, nosotros no tenemos que tomar el lado negativo de esto, ¿no? Sino que la Biblia expresa que Dios se compadece, que Dios se alegra, que Dios se apasiona por nosotros. Ya lo vimos un poquito la semana pasada, pero esta semana hay algunos textos adicionales que nos van a reforzar esta idea. Quizá un pequeño detalle, bajo el concepto de que uno tiene de Dios. Tú decías, hay personas apasionadas y eso es parte de nosotros, nos apasionamos por algo, qué sé yo, pero en un ser que es perfecto, que todo lo tiene, todo lo sabe, que es eterno, ¿cómo será el apasionamiento? Uh-huh. Ahora estoy pensando que la Biblia de alguna manera quiere reflejarnos lo que eso significa cuando habla de la mujer. Dice allí Isaías 49:5, ¿puede la mujer olvidarse de lo que dio a luz? Dice, para dejar de compadecerse del hijo de sus entrañas, aunque ella se olvide, yo no me olvidaré de ti. Hay un comparativo que yo creo que lo entendemos perfectamente. De hecho, tenemos que reconocer que hay muchos casos en los cuales hay madres que abandonan a sus pequeños, ¿no? Es desastroso pensarlo. En la mente de ella yo creo que nunca se va a olvidar ese hecho. Pero en Dios dice, si eso llegara a pasar, yo no me voy a olvidar de ti. Yo te crié, yo te amé y estoy apasionado por traerte a mí.
por seguir viviendo juntos. Tenemos un paréntesis terrible, un paréntesis que ha traído mucho destrozo, sufrimiento, ¿no es cierto?, angustia a la humanidad, pero se va a terminar. Y ahí le dice, si ella te olvida, yo no. Y eso es ser apasionado por un concepto de vida para quien no la tiene. Me parece interesante esos conceptos que se tratan de expresar aquí, este Dios que es más apasionado que una madre, ¿no es cierto? Dice, el Salmo 103, para tomar el tema, dice, como un padre se compadece de sus hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Quizás le coloco una pregunta a mi estimado, ¿y de los que no le temen no se compadece? Bueno, hemos visto en la palabra de Dios que Dios en realidad ofrece su amor para todos. El amor de Dios es sobre justos y pecadores. Sin embargo, ese amor va con una invitación. Dios quiere que todos se salven. Dios quiere que tanto justos como pecadores puedan ser objetos de su amor. Pero, bueno, tenemos que recordar que en realidad no hay nadie justo, ¿no? Todos somos pecadores. Sin embargo, aquellos que responden al amor de Dios, Dios los mira con justicia. Dios los cubre con su justicia. Por lo tanto, acá la justicia, los justos, son aquellos que han respondido al amor de Dios. Y los que no responden al amor de Dios, Dios nos puede forzarlos, no puede ir más allá, ¿no? Entonces, vemos que Dios se compadece, vamos a decir quizás de todos. Sin embargo, su compasión se puede manifestar de mejor manera en aquellos que responden positivamente a la invitación que Él hace para entrar en una relación especial con Él. Conocí una persona que cuando se le hablaba de Dios, él decía, no, mi Dios está aquí en mi bolsillo. Este es mi Dios. Bueno, ese es el Dios que Dios no puede llegar a él, porque tiene otro Dios. Pero fue triste su final, nosotros nos recordamos mucho, porque tuvo una enfermedad y dice que sufrió hasta el último minuto de su existencia. Yo no estoy diciendo que Dios quiso castigarlo, pero no se tomó de nada, no tenía de qué tomarse. Se fija, eso es lo terrible para algunas personas, y quizás se entienda mal, pero ¿de quién más nos podemos tomar en una situación final? Solamente cuando hemos entendido la gracia y el amor de Dios, podemos obtener quizás una tranquilidad, una paz, una esperanza de que esta vida no lo es todo, ¿no? Pero cuando no tenemos esa base, obviamente que va a haber una situación triste. Bueno, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de nosotros. En el concepto de lo que estamos conversando aparece el libro de Oseas. Es un libro medio extraño, quizás incomprensible a simple vista, pero Dios trata de ejemplificar de alguna manera que no importa las circunstancias de la persona, Él la sigue amando y la sigue llamando. Por ejemplo, en el capítulo 11 dice Oseas, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Estas son palabras muy cercanas como para de un padre a un hijo que lo ama. Cuando más yo lo amaba, tanto más se alejaban de mí. Y a los Baales sacrificaban, y a los ídolos quemaban incienso. Con todo yo enseñaba a andar a Efraín. Interesante esa expresión, como parte del pueblo lo nombra como Efraín, tomándolo por los brazos, mas ellos no comprendieron que yo los cuidaba. Bueno, la tribu de Efraín era la tribu más importante del reino del norte, así como del reino del sur se usa Judá, en el norte es Efraín. Entonces está hablando de la rebelión de este pueblo, ¿no? Pero aún así muestra cómo Dios está dispuesto a amarlo, ¿no? Y cómo sufre por él. Y quizás el versículo más significativo de este capítulo o de la sección que nos trae la guía de estudio está en el versículo 8, cuando dice allí, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Seboim?
mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Mire las palabras fuertes que utiliza, dice, mi corazón se conmueve. Estamos hablando de un Dios apasionado, de un Dios que tiene emociones. Tanto así que el corazón se conmueve. No sé si usted alguna vez ha sentido el corazón conmovido, ¿no? Y recordemos que el hebreo es un lenguaje bastante concreto, ¿no? No es tan abstracto como a veces es el nuestro o como es el griego, sino que está hablando de que sus entrañas se están conmoviendo. Y luego dice, se inflama toda mi compasión, ¿no? Una llama de compasión que se inflama. Y interesante que la palabra que describe acá esa llama encendida de la compasión de Dios, que es el hebreo kamar, solo aparece en 2 casos bíblicos, ¿no? En el Antiguo Testamento, y está relacionado con emociones. El primer caso es cuando los hermanos de José llevaron a Benjamín a Egipto y José lo vio y se apresuró porque se conmovió, kamar, a causa de su hermano y procuró dónde llorar. Entró en su cámara y lloró allí, dice, ¿no? Se conmovió, se estremeció al ver a su hermano. Y en segundo lugar, cuando estas 2 mujeres acuden al rey Salomón, ambas afirmando ser la madre del mismo niño, el rey ordena que corten al niño por la mitad y le dieran a cada mujer una mitad del niño. Y la verdadera madre, dice, gritó cuando se le conmovieron las entrañas, otra vez, kamar. Y dijo, Señor mío, denle a ella el niño vivo y no la maten. Entonces, las otras veces que aparece esta palabra, ¿no? de conmoverse, de incendiarse, de inflamarse en compasión, en conmoción, nos muestra una emoción tremenda. Y Dios se expresa de la misma manera. Dios se compadece, se inflama de compasión por su nación, su pueblo, su hijo, que está en rebelión. Así sufre Dios por nosotros cuando nos apartamos de Él. Quería tocar un tema, pero es complicado porque son los minutos. Pero Oseas trabajó en el reino del norte como profeta. Él mismo era un ejemplo, ¿no es cierto?, en su vida, casada con una mujer desprovista de dignidad, voy a decir así. Y el pueblo era así, pero él habló, y cuando termina, al final, después de todo el escrito, dice, yo los amé de pura gracia. Ahí uno entiende ese concepto maravilloso de Dios, pero al final, ¿qué es lo que pasa? El pueblo no es porque Dios quiso, sino fue destruido totalmente, desapareció prácticamente. Uno no tiene vestigio de si hay algún Efraín por ahí viviendo, porque fueron realmente separados, pero abruptamente, de todo lo que significa vamos a decir, el pueblo. Lo que queda y lo que nosotros conocemos en realidad es Judá, que el resto, los asirios cuando entraron, destruyeron. Y ellos siguieron adorando al becerro de oro, ¿eh? Correcto, ellos levantaron un altar ahí en el norte, ¿no? Claro, sacaron ahí, ahora lo interesante es la compasión de Jesús que tiene hacia este pueblo y nos ha ejemplificado de alguna manera con lo que es para nosotros. Y aquí está la expresión de esto de Dios, dice, al ver la multitud. ¿Y qué vio él? Persona, pero vio mucho más allá. Porque dice, tuvo compasión de ellos. O sea, la palabra que tú has expresado también en esos 2 ejemplos denotan que de Dios apareció algo que dice, pero ¿cómo es posible que algo que yo quiera esté en esta condición? ¿Cómo es posible que este que yo amo esté allí? No, lo voy a sacar, algo voy a hacer por ello. Porque estaban, dice, angustiados, abatidos, y pone la expresión como ovejas que no tienen pastor. O sea, puestos, digamos, a la deriva. Dios se compadece de sus hijos. Yo creo que esto es vital. A veces hemos tenido la idea equivocada que Dios es indiferente a nuestro dolor, diferente a nuestras circunstancias, a nuestra situación. Pero estos textos que estamos viendo, tanto de Dios en el Antiguo Testamento como Jesús
en los Evangelios, en el Nuevo Testamento, nos muestran que Dios se compadece, Jesús se compadece de nuestras debilidades, de nuestros sufrimientos, de nuestros dolores. No es indiferente a lo que nosotros estamos viviendo. Por lo tanto, esta idea de un Dios que está sentado en el trono y que es totalmente indiferente a las cosas que suceden en esta tierra, está errada, está equivocada. Dios es un Dios sumamente comprometido con nosotros y Él es afectado por las cosas que nos pasan, ¿no? No por ser Dios, Él se aparta de nosotros. Al contrario, Él ha volcado todo su amor, ha volcado todo lo que Él es, hasta su vida dio en Jesucristo, para poder mostrar cuánto nos ama. Y cuando ve que nosotros no respondemos, o ve que nosotros estamos siendo atacados por el enemigo, cuando ve que nosotros estamos sufriendo, Dios se compadece. Me gusta también ese texto que aparece ahí en Mateo capítulo 23, el verso 37, que dice que cuando Jesús se lamenta por el pueblo, ¿no? Jesús derrama sus lágrimas y dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollos bajo sus alas y no quisiste? ¿No? Jesús con lágrimas diciendo: ¿cuántas veces quise salvarte? ¿Cuántas veces quise estar? Y es el momento de la entrada triunfal. Correcto. Que los niños, los grandes, lo están dándole la bienvenida como rey. Entonces, pero ¿qué estaba pasando en el corazón de ellos? Ellos estaban totalmente alejados de lo que Dios quería, a pesar de que lo estaban aclamando en ese momento. En una semana después lo iban a estar crucificando. Los mismos que gritaron Hosana iban a estar gritando crucifícale, porque no habían entendido y comprendido cuál era la misión de Cristo, que vino a entregarle. Entonces, y Jesús se lamenta, llora. Por eso dice: ¿cuántas veces quise salvarte? ¿Cuántas veces quise llamarte? Y tú no quisiste. Ahí vemos, ¿no es cierto?, la importancia de ese amor que entrega a Dios y la respuesta positiva o negativa. Si la respuesta es positiva por parte de nosotros, el Espíritu Santo nos toma y nos acerca a Él, nos pone a salvo bajo sus alas. Pero si nosotros no le abrimos el corazón al Espíritu Santo, quedamos desprovistos de la gloria, de la gracia de Dios, y ya el Señor ahí ya no puede hacer nada por nosotros. Estaba pensando ahí en Lucas 7:13, hay un contexto muy hermoso, porque dice: cuando el Señor la vio, tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Ahora, estoy pensando también en el capítulo de Juan, capítulo 9, del ciego. Si uno mira ese concepto de ese ciego, primero lo vio, que estaba con problemas, y luego cuando vio que lo habían echado de la iglesia, voy a decir así, ¿no es cierto?, porque estaba en contra de las opiniones que ellos tenían, que eran erradas en realidad. El Dios lo miró nuevamente y le dice: ¿qué te pasó? O sea, esos son conceptos que hablan de la compasión de Dios por el ser humano. Hemos hablado de este amor infinito de Dios, pero también hay textos que uno tiene que considerar para ver el contexto general, como Deuteronomio 4:24, que dice: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. ¿Qué te parece ese primer texto así para ver que Dios es un Dios celoso? Bajo el concepto humano quizás no es entendible, pero ¿celoso en qué sentido? Bueno, siempre se ha dicho que los celos quizás no son una emoción no es una emoción muy positiva, ¿no? Aunque también se ha reconocido que los celos tienen un aspecto positivo cuando están bien fundamentados. Claro. Hoy es normal, sentir celos cuando el amor ha sido traicionado. Y desde esa perspectiva podemos entender un poquito los celos de Dios. Dios es presentado en el Antiguo Testamento como un Dios celoso, en el sentido en que Dios demanda de nosotros fidelidad y Dios se siente traicionado cuando nosotros no somos fieles. Entonces, los celos de Dios aparecen en ese sentido totalmente justificados frente a la infidelidad del pueblo de Dios. Entonces, este celo
de Dios justamente brota de su amor por nosotros. No es contrario a su amor, no es un, digamos, un amor mal orientado como a veces pueden ser los celos humanos. Este celo de Dios, este celo que proviene de Dios, proviene de su amor por nosotros, ¿no? Es un reflejo de su amor. Entonces, Dios es alguien cuya pasión, cuyas emociones, sus sentimientos no son caprichosos o no son justificados, sino que más bien siempre responden a esta infidelidad y esta conducta inapropiada que tienen los hijos de sus hijos, y por lo tanto Él espera que haya una relación adecuada de fidelidad para con nosotros, y cuando no hay, entonces se manifiesta con celos. Fíjate, estaba mirando aquí un texto que está en el libro de Corintios, 2 Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Este es el concepto que acabas de mencionar, ¿no es cierto? ¿Por qué el celo de Dios? Porque quiere presentarnos puros, limpios, dignos del cielo. Y dice, y eso no lo estoy logrando en ti, no lo estoy captando, no está entendiéndolo quizás. Y quiero que seas presentado a mi Padre como un hombre justo, bueno, santo, como en algunas expresiones aparecen por allí, Job, ¿no es cierto?, como era. Ahora, ese concepto del celo de Dios justamente no es el celo vengativo, sino un celo que lleva salvación hacia la persona, preocupación por la persona, por llevarlo, por encarrilarlo en el camino verdadero de la justicia y de la verdad. Así es. Por lo tanto, cuando la Biblia nos habla de ese Dios celoso, no estamos expresando el amor profundo que Dios tiene por nosotros y cómo Él espera tener esa relación especial con Él de fidelidad. Y cuando no hay esa fidelidad, cuando no hay una respuesta apropiada, entonces se lo manifiesta el Señor como siendo un Dios celoso, porque Él demanda una fidelidad de nuestra parte. Dios es un Dios también, como dice acá nuestro estudio, compasivo y apasionado. Y cuando uno es apasionado, es el que quizá va a hacer cualquier cosa por ganarse a la persona que se ha alejado. Y también es compasivo, porque 1 Corintios 13, 4 al 8, bueno, el capítulo 13 es hermosísimo en relación a lo que estamos hablando. Pero dice el 4, el amor es paciente, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. Oye, cuando empieza a decir estas expresiones, uno las empieza a entender, oye, qué grandioso es el amor de Dios. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el agravio, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Y luego, como un cierre maravilloso, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Creo que aquí hay un contraste muy claro en este amor de Dios con los dioses paganos de aquella época, ¿no? Que eran dioses que demandaban sacrificios, que demandaban, obviamente Jehová también demanda sacrificios, pero en un contexto muy distinto, porque la idea del sacrificio en naciones paganas era para lograr que ese Dios, claro, que esa ira de Dios, de sus dioses se apaciguara y lograr convencerlos de que los perdonara, que los amara, ¿no? No hay ese mismo sentido en los sacrificios del Antiguo Testamento. Quizás vamos a hablar un poquito más de eso en la próxima semana. Pero el tema es que Dios se manifiesta como un Dios de amor y un Dios que quiere tener una relación especial con sus hijos. Y cuando nos muestra cómo es Él, que Dios es amor, nos muestra un tipo de amor que no es envidioso. Por lo tanto, esos celos no tienen envidia, ¿no? Y ahí muestra, ¿no es cierto?, los celos humanos distintos a los celos divinos, ¿no es cierto? Porque Dios no es envidioso, por lo tanto, estamos hablando de otro tipo de celo, otro tipo de emociones en ese sentido. Entonces, Dios nunca tiene celos de otros dioses, de otros ídolos en ese sentido, sino que Dios tiene celos de nosotros, en el sentido que quiere estar en una buena relación con cada uno de nosotros. Entonces, cuando también el apóstol Pablo dice aquí en
en el versículo, cuando dice, es sufrido, es benigno el amor, ¿no es cierto? No tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. Por ahí alguna versión dice, no es celoso también, pero en el sentido negativo, ¿no? Entonces, no está queriendo decir que, contradiciendo el Antiguo Testamento, sino que se está mostrando, ¿no es cierto?, que esa pasión que Dios tiene por nosotros es distinta a la humana. Es distinta a la envidia, es distinta, ¿no es cierto?, al envanecimiento, a la jactancia, a cuando nosotros pensamos que el amor puede incluso llevarnos a hacer cosas equivocadas, indebidas, ¿no? Lo hizo por amor, decimos, pero el verdadero amor no hace nada indebido, ¿no? Cuando dicen, no, es que él mató por amor. No, no es eso lo que Dios está indicando. Estamos hablando de un Dios que es amor, que es lleno de misericordia, que se manifiesta a sus hijos de la mejor manera posible, especialmente a través de Jesucristo, que murió por nosotros. Y nos invita a tener una relación de compasión, de amor con Él. Hemos hablado acerca de la relación que tiene que haber entre los esposos. Y yo no sé si tú has escuchado una frase, yo quiero a esta mujer para que me haga feliz. Uh-huh. Y ese es un concepto equivocado, porque el amor es desinteresado, el amor entrega. Y como resultado se recibe los beneficios del amor. Pero no es que yo me caso contigo para yo ser feliz, eso es egoísmo. Ten cuidado con eso en realidad. Pero estoy pensando, y sigo pensando, y yo espero que mis auditores lo entiendan, que sigue habiendo expresiones humanas para compararse a Dios, pero ¿cómo será realmente el amor de Dios? Entonces uno lo mira y lo analiza desde el punto de vista de lo que hizo por nosotros y lo que va a seguir haciendo. A veces he pensado, por ejemplo, cómo puede ser la eternidad. Vamos a vivir siempre. ¿Y qué nos va a entregar Dios? Mayor conocimiento. Cuando uno piensa en estas cosas, empieza a limitarse. Pero por la fe uno puede traspasar quizás el pensamiento y decir, Señor, gracias, porque lo que tú tienes para mí, ¿no es cierto?, es algo extraordinariamente hermoso que quizás yo no me lo puedo imaginar. Y yo me voy a Apocalipsis cuando dice, lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el pensamiento del ser humano, son las cosas que Dios tiene preparadas para sus hijos. Entonces uno dice, vaya, qué grandioso es el amor de Dios. Y estoy pensando que si el amor es tan grandioso, ¿cómo lo va a amar usted? Quizás va a llevarle un dibujo cualquiera, un regalo. Pero Dios sabe sus sentimientos, Dios se agrada con lo que usted le entregue. Lo único que Él quiere es que un día nosotros podamos estar eternamente con Él viviendo la eternidad. Quiere compartir ese momento con nosotros. Nos hizo, nos creó para vivir eternamente. Deséelo por fe y un día será una realidad. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Vamos a encontrarnos la próxima semana.